Buenas tardes estudiantes, hoy desarrollaremos el tema de las cruzadas. Las cruzadas en este caso es el enfrentamiento directo que va a ocurrir entre cristianos y musulmanes, con el único propósito en este caso de recuperar eh, la ciudad sagrada, ¿no?, de Jerusalén, el lugar en el que los musulmanes consideraban como el Santo Sepulcro, donde se encontraba o donde había ascendido a los cielos Mahoma, y que para los cristianos también significa un lugar importante porque era el lugar de nacimiento de Jesús. Entonces, los reyes buscaban recuperar su poder perdido ante el crecimiento de la nobleza feudal, el afán hegemónico, ¿no?, del Papa, que quiere conquistar también esas tierras y sobre todo establecer esa religión, y de trasladar el sistema feudal en los territorios de Asia. El pretexto fue la recuperación de los santos lugares. Inicia la cruzada, la primera cruzada de 1095 a 1099. Se originan los turcos selyúcidas, convertidos a la religión del Mahoma, obtienen el califato en Bagdad. 4 años después pasan el Éufrates y se apoderan de Cesarea de Capadocia, saquean la tumba de San Basilio y en este caso llegan al lugar sagrado donde, para los cristianos, ¿no? En esta etapa, en 1073, el emperador Miguel VII pide auxilio al Papa Gregorio VII, pero es el Papa Urbano II el que va a empezar, ¿no?, con este gran movimiento de la cruzada. La primera gran cruzada fue organizada por Papa Urbano II. El famoso concilio de Clermont, dictado en Francia, proclama esta primera cruzada. Se divide en dos fases: fase popular, que va a poner en marcha una gran multitud de personas humildes dirigidas por el predicador Pedro de Amiens. Estos no conocían en este caso el arte de la guerra, no conocían el arte del combate. La fase señorial fue más organizada, fue llamada la Cruzada de los Príncipes, se realiza en agosto de 1096 y estuvo formada por una serie de contingentes armados procedentes principalmente de Francia, Países Bajos y del reino normando de Sicilia. Llegan a Jerusalén el 15 de julio, 3 años después, lo conquistan los hombres cruzados y fundan el reino latino con ese nombre, dirigido inicialmente por Godofredo de Bouillon, que tomó el título de defensor del Santo Sepulcro y el Principado de Antioquía. Además se crearon los condados de Edesa. La segunda cruzada ocurre en 1145, dura 3 años. En esta segunda cruzada los musulmanes van a recuperar nuevamente estos territorios perdidos ante los cristianos, por lo que el Papa Eugenio III inicia esta segunda cruzada con la participación de Luis VII de Francia y el emperador germánico Conrado III. En la tercera cruzada, ya cuando toman Jerusalén en 1189, conmociona a toda Europa y el Papa Gregorio VII convoca una nueva cruzada, llamada la Cruzada de los Reyes. En estas van a participar los reyes más importantes: Ricardo I, Corazón de León, Felipe II, Augusto de Francia, y el emperador Federico I de Barbarroja. Este último estuvo al mando del grupo más poderoso, ¿no?, que siguió la ruta terrestre, en la que sufrió algunas bajas. Luego viene la Cuarta Cruzada. En 1199 el Papa Inocencio III decide convocar una nueva cruzada para aliviar la situación de los estados cruzados. Esta Cuarta Cruzada no debería incluir reyes ni debía ir en contra de Egipto, ¿no?, considerada el punto más débil de los estados musulmanes. Al no ser ya posible la ruta terrestre, los cruzados debían tomar la ruta marítima, por lo que se concentraron en Venecia. Conquistaron la ciudad en este caso, de Constantinopla. El 12 de abril de 1204, los cruzados establecen el llamado Imperio Latino, organizado feudalmente y con una autoridad muy débil sobre la mayoría de los territorios. La Quinta Cruzada, llamada la Cruzada Húngara,
fue proclamada por Inocencio III en 1215 en el Concilio de Letrán y partió en 1218 bajo los auspicios del Papa Honorio III. Bueno, en esta cruzada tuvo éxito inicial al principio, ¿no? Tuvo un éxito, pero van a fracasar en el Cairo, ¿ya? Y van a abandonar este lugar debido a la respuesta de los musulmanes. La Sexta Cruzada organizaron esta cruzada diplomática. El Papa había ordenado al emperador Federico II que fueran a las cruzadas como penitencia. El emperador había sentido, pero había ido demorando la partida, lo que le valió la excomunión. Finalmente, Federico II, dirigiendo la Sexta Cruzada, parte en 1228 sin el permiso del Papa. Sorprendentemente, el emperador consigue recuperar Jerusalén mediante un acuerdo diplomático. La Séptima Cruzada, en 1244, volvió a caer Jerusalén, esta vez ya de forma definitiva, lo que movió al devoto rey Luis IX de Francia a organizar una nueva cruzada. La Séptima fue derrotado y hecho prisionero en Mansura con todo su ejército. Se debió pagar un fuerte rescate para la liberación. Y la última cruzada, ¿no? Vuelto a Francia, el mismo rey emprendió la Octava Cruzada contra Túnez, aunque en realidad era un peón en los intereses de su hermano Carlos de Anjou, rey de Nápoles. Bueno, generalmente estas cruzadas, la única que tuvo éxito fue la primera. Las otras se enfrentaron a un fuerte ejército de turcos, selyúcidas, de otomanos, de musulmanes, que no permitieron pues, ¿no? la reconquista completa de Jerusalén. Aquí también vamos a ver, gracias a estas cruzadas se va a dar un renacimiento urbano y comercial. Van a empezar a surgir por toda Europa el comercio, ¿no? entre estos pueblos importantes, ¿ya? Gracias a estas cruzadas. Entonces también el crecimiento demográfico, el aumento de la población va a ser un punto significativo para que el comercio se desarrolle en gran medida. El óptimo climático medieval del siglo XI, la reactivación del comercio regional, se da un proceso de migración de la población del campo hasta las pequeñas ciudades o las villas. También aquí vamos a poder observar el fin de las invasiones bárbaras. Eso va a generar pues no estabilidad en la economía. Las cruzadas también reactivan el comercio mediterráneo, ¿no? Porque cuando se estaban dando las cruzadas era un factor importante para la venta de productos, ¿no? que no se encontraban en Asia y que sí había pues en este caso en Europa. Surgen los burgos, origen de las grandes ciudades medievales. ¿Ya? Las ciudades medievales, el incremento demográfico, el aumento de la población y la renovación comercial se tradujeron en la paulatina aglomeración de viviendas alrededor de los muros de un pequeño núcleo urbano. La burguesía también, que va a ser la clase social que van a habitar dentro de un burgo, ¿no? los ciudadanos que habitan dentro de un burgo. El término burguesía hace referencia a esta clase social compuesta por comerciantes, artesanos, prestamistas y profesionales. Netamente va a ser la clase emergente en esta etapa, la clase emergente. Luego, denominaciones regionales para las ciudades medievales: burgos, city, comuna y república. También aquí vamos a poder observar la autonomía de algunas ciudades importantes, debido a la fuerte economía que estaban poseyendo, ¿no? Las ferias también consistían en una confluencia organizada de numerosos mercaderes en una localidad, cuya posición era muy importante, ¿no? Porque permitía el ingreso de todo tipo de compradores, ¿no? del lugar. Se utiliza la moneda, ¿no? como parte de intercambio. Bueno, pues no fue un aspecto importante acá, ¿ya? Las rutas comerciales también, las ciudades comerciales consiguieron su libertad de los señores feudales. Nacen la ruta de la seda, la ruta por el mar Báltico, por el mar Mediterráneo, la ruta del mar del norte también, importante para el comercio acá. Gremios, que van a ser agrupaciones de artesanos y profesionales dedicados a la elaboración de zapatos. Algunos eran herreros, carpinteros, panaderos, tejederos, etcétera, etcétera. Estos eran netamente gremios. Y jerarquía de los artesanos. Existieron jerarquías entre los artesanos que vivían en las ciudades medievales. En la parte inferior se encontraban los aprendices, en la parte superior se encontraban los maestros.
quienes enseñaban a los aprendices estos oficios importantes que debían de cumplir. Bueno, pues no, aquí para que adquieran estos conocimientos, los oficiales tenían como máxima aspiración llegar a ser maestros, para lo cual debían cumplir una difícil prueba denominada la obra maestra. Y esto lo tenían que presentar ante un jurado conformado por maestros. La más alta categoría la tenían los maestros, expertos en algún oficio, eran dueños de todos los talleres y los únicos que podían pertenecer a los gremios. Entonces, las corporaciones medievales fueron, en este caso, asociaciones especialistas de un oficio de aprobación, agrupaciones de burgueses encargados de cobrar ciertos impuestos, organizaciones rurales que protegían a los campesinos, centros encargados de la formación de artesanos o grupos de fieles que rendían culto a los santos en una misa. Netamente es la alternativa A. Pregunta 2. Las cruzadas fueron movimientos de medioevo que tuvieron como una de sus causas la disputa de territorios entre el continente, la lucha religiosa entre la Iglesia y el Islam. Bueno, aquí netamente las cruzadas como una de las causas fundamental, ya una de las causas fundamentales fue las luchas religiosas entre la Iglesia y el Islam, la alternativa D. Pregunta 3. Son factores fundamentales para el renacimiento urbano de Europa medieval. Pregunta 3 es la alternativa E. Crecimiento demográfico, el aumento de la población y la expansión de la economía y del comercio. Pregunta número 4. Fue el gran jefe de la Tercera Cruzada, rey belicoso y caballeresco, verdadero prototipo del temperamento feudal. Llegó por 2 veces cerca de Jerusalén, pero no logró reconquistar la ciudad. Aquí es la alternativa C, por eso se le dio ese apelativo, ¿no? Ricardo Corazón de León. Y por último, una de las consecuencias económicas de las cruzadas fue que los reinos cristianos de Europa reconquistaran, en este caso, Jerusalén y los lugares santos. ¿Ya? La alternativa. Muy bien, estudiantes, entonces ustedes desarrollan la página 152 y la página 153.